contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una consulta virtual con la doctora Marcela Hernández. Doctora, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio y pues desde sus hogares a quien nos esté viendo el día de hoy. Así es, les recordamos que estamos totalmente en vivo a través de todas las redes sociales de la doctora. Recuerden que la pueden encontrar como NeuroMarce. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también ya nos pueden escuchar en Spotify. El día de hoy pues tenemos un tema muy interesante, y digo interesante porque en días anteriores, platicando con otros doctores, hemos estado hablando sobre diferentes deterioros. Entonces he visto deterioro cognitivo vascular y por esclerosis múltiple. Y el día de hoy, pues vamos a estar hablando sobre el deterioro cognitivo en epilepsia. Justamente escogimos el tema del día de hoy porque aquí en Monterrey se está llevando a cabo el CAMELICE, que es el capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia. Okay. Entonces, ayer pues estoy en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León dando esta plática y bueno, aprovechando pues también para darlo a conocer a las personas que nos ven por los diferentes medios. Así es, yo la verdad no sabía que estaba este evento y que pues por eso se había escogido el tema. Sí. Pero me parece muy interesante que pues estemos abordando este tipo de situaciones, más cuando están tan presentes a lo mejor aquí en la ciudad, ¿no? Sí, y son temas que tal vez son muy puntuales, muy específicos, que tal vez como neurólogos les hablamos a grandes rasgos de epilepsia, de cefalea, de infarto cerebral, etcétera, ¿no? Pero este es como un tema muy específico, así como lo ha sido el deterioro cognitivo vascular o en la esclerosis múltiple. Así es, a mí me gustaría iniciar, si nos pudiera explicar un poquito la diferencia, digo, yo ya que estuve en los otros en vivos, ya la sé, ya la entiendo un poquito más, pero para toda la gente que nos está viendo, ¿cuál es la diferencia entre el deterioro cognitivo en epilepsia contra los demás? En realidad, bueno, la epilepsia en sí, que ya sabemos que es la presencia de crisis, nosotros lo llamamos, son términos muy técnicos, pero de crisis epilépticas que no están provocadas o que son crisis reflejas, así lo llamamos nosotros. Confiere en sí, disminuye la calidad de vida y también altera la cognición en aproximadamente el 5%. Okay. Pero esto va a depender mucho, por ejemplo, esclerosis múltiple, pues sí se ha visto atrofia generalizada, o sea, disminución del tamaño del cerebro de forma generalizada, o lesiones en un sitio específico. Aquí en epilepsia, pues también podemos tener lesiones en un sitio específico, pero también puede haber un daño difuso en el cerebro, lo que hace que el deterioro cognitivo sea mayor. Okay. El deterioro cognitivo, que seguramente si siguen las otras páginas de los demás neurólogos ya lo habrán escuchado, pero bueno, para quien todavía no lo ha escuchado, no lo ha visto. La cognición, bueno, comprende varias cosas, no solamente es la memoria. Muchas veces pensamos que la cognición es la memoria y cuando una persona, por ejemplo, tiene Alzheimer, pues decimos es por la memoria. Sin embargo, la memoria solamente es una de nuestras partes de la cognición. Tenemos otras áreas que también se encargan de eso, bueno, en diferentes aspectos, pero que integran la cognición, como el lenguaje es parte de nuestra cognición, nuestra abstracción, nuestro cálculo, nuestra orientación visoespacial, la memoria, como ya los decíamos, las funciones ejecutivas que nos permiten planificar, por ejemplo, o no decir una cosa de forma inadecuada en un contexto fuera de lugar. Entonces, son varias cosas que comprenden la cognición. La atención también es una de ellas, la velocidad de nuestro pensamiento también es otra. Ya lo decía, la fluidez del lenguaje, que lo que estemos diciendo, primero lo podamos comprender lo que nos está diciendo otra persona como receptor y después como emisor, pues decir palabras que son coherentes. Sí, es decir, como tener esta respuesta y que pueda fluir como la plática. Exactamente. Digo, a lo mejor posiblemente habría un deterioro cognitivo si usted me está brindando esta información y yo respondo con algo, no sé, algo muy random sería como, ay, hace rato comí gorditas. Sí. O sea, algo que nada que ver con el tema y yo aviente un comentario, pues como lo estamos
afectando, ¿no? Fuera de contexto. Fuera de contexto. Entonces, tenemos diferentes partes de nuestro cerebro que se encargan, pues, de que todo eso lo podamos realizar, ¿no? Son funciones, pues, altamente especializadas, porque si lo vemos en muchas especies, pues, no se encuentra más que en los humanos, ¿no? El lenguaje, para empezar, es, pues sí, casi exclusivo del humano. Y ese procesamiento para poder responder igual, porque bueno, los loros también alcanzan a tener lenguaje, pero ellos es a través de la repetición, no tanto a través del razonamiento. Ok, y ahora, aquí como tal, lo que afecta a nuestro deterioro cognitivo teniendo epilepsia pueden ser los medicamentos, o sea, puede ser un efecto secundario del medicamento como tal, o sin embargo es este movimiento que pues genera la epilepsia y puede ser a lo mejor por un accidente, un golpe. ¿Qué es lo que básicamente o qué relación hay entre la epilepsia y el deterioro cognitivo? Bueno, aproximadamente entre el 60 y el 70% de personas que tienen epilepsia van a tener un grado de deterioro cognitivo. Este puede ser leve, moderado o severo, dependiendo de cuánto impacte sus actividades de forma diaria. Sí, bien, los factores se encuentran interrelacionados, o sea, por ejemplo, la edad de inicio. No es lo mismo empezar a tener crisis a los 5 años a empezar a tener crisis a los 60 años. No es lo mismo tener una crisis que dura 1 minuto, que la tengo cada 2 años, a tener una crisis, bueno, 5 crisis al día que duran 3, 4 minutos y que se están presentando todos los días o de forma muy frecuente, ¿no? Que tengo 15 crisis al mes. Entonces, todo eso está interrelacionado. Los fármacos que utilizamos, ahora llamados fármacos anticrisis, que manejamos para epilepsia, también tienen mucho que ver. Hay estudios donde hay cierto tipo de medicamentos, sobre todo los medicamentos viejitos, así los llamamos, o los medicamentos que más años tienen en el mercado, mayor deterioro cognitivo producen, como por ejemplo el topiramato. Y entre los que menos producen deterioro cognitivo se encuentra el levetiracetam. Entonces, son varios factores los que se encuentran interrelacionados que van a influir para la aparición de deterioro cognitivo. Ok, ¿y cómo es que nos podemos dar cuenta? Digo, uno como paciente tenemos nuestro diagnóstico de epilepsia. Ahora, ¿de qué forma se empieza a presentar este deterioro cognitivo? Digo, porque nos mencionaba al principio que pues no solamente es la cuestión de la memoria, es al momento de procesar la información, al momento de querer hacer alguna acción o alguna actividad, incluso pues en el habla, y demás. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos teniendo principios de deterioro cognitivo? Bueno, en general todos los pacientes que tienen epilepsia deberían de hacerse algo que se llaman pruebas neuropsicológicas, que de forma muy específica nos ayudan a saber dónde estamos teniendo las fallas. Pero en general, bueno, sí, les decía, depende también mucho del tipo de epilepsia, eso ya nos encargamos pues los neurólogos o los neurólogos con especialidad en epilepsia, para detectar la zona del cerebro donde pensamos que está iniciando la actividad epiléptica. Pero, por ejemplo, las personas que tienen epilepsia se les llama del lóbulo temporal, donde es la epilepsia focal más frecuente que hay en el adulto. Entonces, esta se encarga de la memoria, sobre todo de la memoria episódica, de la memoria que nos hace recordar las cosas o les digo mucho a los pacientes el ejemplo de que los abuelitos se acuerdan súper bien lo que les pasó cuando eran niños. Eran niños, ¿no? Y pueden contar toda la historia y a lo mejor se les olvida dónde dejan la llave. Bueno, en el caso de las personas con epilepsia del lóbulo temporal, empiezan a tener olvidos de la memoria episódica o del recuerdo a largo plazo, por así decirlo. Entonces, bueno, ya empiezan a tener ahí fallas, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, el lóbulo temporal, que les decía es la epilepsia más frecuente, también se encarga, además de la memoria, de nuestro afecto hacia otras personas. Entonces podemos ver más alejada a la persona o alguien que no tiene mucho contacto social. También nos ayuda para el aprendizaje, entonces suelen ver que los niños o las personas les cuesta más trabajo aprender. Y el otro es que pueden tener alteraciones del habla. Esa es una parte. La otra parte, sí, que es la otra epilepsia localizada en otro lóbulo de nuestro cerebro, que es el frontal, que se encarga de estas funciones ejecutivas, como ya decíamos, como planificar,
poder hacer, por ejemplo, hacer una lista de supermercado y poder realizarla de forma correcta, o de llevar a cabo nuestras acciones de manera diaria y secuenciada. Bueno, pues los pacientes con epilepsia pueden empezar a ver estos errores, ¿no? Estos errores donde tal vez ya no están pudiendo realizar sus actividades como lo hacían anteriormente. Okay. También se encarga pues del área motora, entonces pueden empezar a tener alteraciones en la marcha, un poco de debilidad. Entonces son múltiples los síntomas que puede tener. También mucho en el frontal, la tensión. La tensión es una de las cosas que se ve deteriorada en pacientes que tienen este tipo de epilepsia. Sí, es como, vamos a decirlo, digo, ahorita nos explicaba que depende de donde esté como ubicada el síntoma de epilepsia, por decirlo así, la enfermedad. Entonces, existen diferentes síntomas, ¿no? Por lo que nos está comentando, y hay diferentes formas a lo mejor de verlos, siempre y cuando volvemos a lo mismo. Es un paciente que ya está diagnosticado con epilepsia y volvemos pues a lo mismo, digo, depende de la frecuencia, cada cuando entre una crisis y pues también donde esté ubicado, son en los síntomas en los que nos debemos de fijar y ver de que, bueno, a lo mejor si ya no procesa las cosas de la misma manera, o si ya es parte del lenguaje, o si a lo mejor es un poco más lento para hacer algún movimiento, o está teniendo problemas de la memoria, okay. o lo están viendo que está muy inatento, que habitualmente pues no era una persona así. Bueno, ahí ya podemos tener algunos datos de que está teniendo deterioro cognitivo. Algunos son muy sutiles, por ejemplo, hay una epilepsia que se llama mioclónica juvenil, que inicia entre la pubertad y la adolescencia, donde los pacientes alcanzan un neurodesarrollo normal. Son pacientes que van a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, y que tienden a tener un desarrollo normal y psicomotor, y en académico les va bien. Pero cuando les han realizado estudios, pues sí ven que tienen algunas alteraciones, sobre todo llamamos ejecutivas, que decíamos esto de la planificación, por ejemplo. Entonces, son fallas sutiles, pero que pueden estar ahí. Entonces, lo ideal sería una valoración por un psicólogo y un neuropsicólogo. Ok. Entonces ya se volvería multidisciplinaria. Es un manejo multidisciplinario. O sea, sí, los neurólogos, los epileptólogos son la cabeza, los líderes de ese grupo, pero tenemos que trabajar en conjunto con psicólogos, neuropsicólogos, neurocirujanos, por ejemplo, en el caso de que algún paciente sea candidato a cirugía de epilepsia. Tenemos que trabajar en conjunto con los ginecólogos si es que estamos haciendo alguna modificación de algún medicamento que esté interviniendo en la fertilidad de los pacientes o en los métodos anticonceptivos. Entonces es un manejo multidisciplinario. Y donde también tenemos que incluir, por supuesto, a la familia, porque alguien que es diagnosticado con epilepsia, pues no solamente cambia la vida del paciente, sino también de su entorno familiar. Justamente era algo que pues yo le quería preguntar, porque normalmente, digo, en este tipo pues, de consultas nos enfocamos mucho en el paciente, ¿no? Que es como el principal. Sin embargo, pues nos olvidamos un poquito del entorno, ¿no? De cómo va a cambiar el estilo de vida. Si pues a lo mejor está en un trabajo y empieza a desarrollar estos síntomas, pues a lo mejor va a empezar a fallar en su trabajo porque pues por el hecho de que ya no puede planificar bien, no se puede organizar, a lo mejor ya va a hacer las cosas de una forma más lenta, no va a prestar tanta atención. Digo, volvemos a lo mismo dependiendo dónde esté diagnosticada su epilepsia y pues cómo sean sus síntomas, ¿no? Ahora, ¿qué cambios se tendrían que hacer o de qué forma se pudiera llevar a cabo para saber, pues vamos a decirlo, cómo controlar un poco este tipo de deterioro? Bueno, una de las formas, primero pues sería ver que no estemos teniendo un paciente con muchos medicamentos para las crisis epilépticas, es decir, cuando agregamos más, o sea, cada medicamento anticrisis confiere un riesgo de tener deterioro cognitivo, más cuando utilizamos medicamentos, ya decía, viejitos, ¿no? Como topiramato, gabapentina, ácido valproico, que son los que más deterioro cognitivo se ha asociado. Pero cuando añadimos un nuevo medicamento, vamos aumentando el riesgo de tener deterioro cognitivo, y cuando aumentamos más de 2 medicamentos, eso todavía incrementa más. Entonces, a la medida de lo posible, pues sí, los neurólogos, que esa es la parte que nos toca a nosotros, disminuir el número de medicamentos si es que es posible. El objetivo claro es disminuir, tener control sobre las crisis, que esa es una parte muy importante, porque entre más frecuentes sean las crisis, más duren las crisis,
mayor será el deterioro cognitivo que tengan los pacientes. Entonces, esa es la parte que nos toca a nosotros. Decía, es un trabajo multidisciplinario, entonces tenemos que igual trabajar con psicólogos, neuropsicólogos, para detectar bien las zonas o las áreas cognitivas donde están fallando los pacientes. Y bueno, se les dan ejercicios específicos para estar estimulando esas áreas del cerebro que están teniendo fallas. No, ya, adelante. Ok, no, perdón, continúe. Entonces es lo que hacemos, les decía, es un trabajo multidisciplinario, igual cuando tenemos control de las crisis, que sabemos que es un paciente que ya está controlado de la epilepsia, hacer actividad física, los invitamos mucho a que se integren a grupos de personas que viven con epilepsia, pues para que puedan conocer, pues su entorno, cómo ha afectado o no ha afectado la epilepsia, porque muchas veces desde que se diagnostican, pues ya les ponemos como ahí ¿Como limitantes, se podría decir? Como limitantes, de cierta forma los marcamos un poquito de que, ay, no, porque tiene epilepsia, cuando las personas que están controladas pueden tener una vida normal. Inclusive les decía en un live pasado, cuando hablamos sobre epilepsia, que se han hecho estudios de personas que tienen epilepsia con personas sin epilepsia que manejan, inclusive los hombres que no tienen epilepsia tienen un mayor número de accidentes que las personas que tienen epilepsia. Entonces, quitar como esos estigmas de que porque tengo epilepsia me voy a limitar. Sí, de que voy a tener que dejar de hacer 100 actividades a lo mejor que me gustan hacer por el hecho de que ya me diagnosticaron epilepsia. Que vuelvo a lo mismo, digo, yo sé que es algo que menciono mucho. Sin embargo, pues creo que va parte del desconocimiento, ¿no? Que tenemos como sociedad ante ciertas enfermedades. Y realmente creemos y nos ha pasado que, es que la persona tiene epilepsia y creemos que todo el día va a estar con una crisis, cuando la realidad es que no, a lo mejor está diagnosticada, pero en una categoría, vamos a decirlo, principal o leve, que pues digo, yo supongo que debe de haber ciertas clasificaciones, ¿no? Dentro de la epilepsia. Sí, o sea, por ejemplo, hay pacientes que tienen algún síndrome epiléptico, que quiere decir que desde que son lactantes o infantes menores tienen epilepsia, que sabemos que en sí su neurodesarrollo pues no va a alcanzar los hitos normales o lo que se espera para los niños de su edad. Sin embargo, pues muchas veces, y de hecho ya se ha visto que empieza en edades más tardías, entonces cuando la mayoría de las epilepsias se controlan con algún fármaco, o sea, hasta el 70% con un solo medicamento, cuando estamos bien clasificadas, van a responder a un solo fármaco y eso va a disminuir el riesgo de deterioro cognitivo, como lo hablábamos. Ok, digo, aquí producción nos indica que ya nos queda poco tiempo. Digo, es un tema muy interesante. Sin embargo, ya para cerrar, doctora, este live, tengo una pregunta. ¿Es reversible el deterioro cognitivo? Es decir, ¿se diagnostica a tiempo? Ya conocimos los síntomas, las causas y demás. ¿Es reversible? Sí, o sea, les decía, hay personas, un porcentaje, 35-40% de personas con epilepsia que no tienen deterioro cognitivo. Y de las personas, la mayoría tiene un deterioro cognitivo leve, o sea, de los que tienen epilepsia. Y sobre todo la epilepsia bien controlada, pues pueden continuar con su vida normal. Depende mucho también, les decía, si es un paciente que tiene mucha frecuencia de crisis, que sus crisis duran mucho tiempo, sí se producen cambios a nivel de la plasticidad neuronal que hace que esos cambios pues sean un tanto irreversibles. Entonces, entre más pronto sea diagnosticado, tratado, entre mejor control tengamos de la epilepsia, pues menor probabilidad de tener deterioro cognitivo. Perfecto, doctora. Digo, muchas gracias. Digo, es un tema muy interesante y volvemos a lo mismo. Pues cada vez conocemos un poco más sobre las enfermedades, nos damos cuenta que es importante acudir a consulta, que por cierto aquí producción nos va a apoyar a dejar la dirección del consultorio de la doctora Marce. Recuerden que si llegan a sentir algún síntoma, digo, a lo mejor y no están diagnosticados con epilepsia, pero pues existen síntomas para el deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, recuerden que es importante saber que cada paciente somos diferentes, no porque le pasó a tu amigo quiere decir que te pase a ti. Es importante que vayan a consulta y que pues aprendamos a escuchar pues nuestro cuerpo y las señales que nos da, ¿no? Sí. ¿Algo ya para cerrar, doctora? Bueno, igual dejen sus comentarios a través de, ya sea en las barritas de comentarios o a través de mensajes.
Acuérdense que esto es así una consulta virtual general, cada paciente es particular y bueno, pueden anotar los números, si necesitan una consulta se pueden comunicar directamente al consultorio o si tienen ustedes algún síntoma que les suene conocido y necesiten un neurólogo, pues igual acudan al que tengan de confianza, pero no se autodiagnostiquen, no se automediquen. Siempre es importante tener la valoración por un profesional. Así es, y les recuerdo pues a todos que estamos totalmente en vivo a través de todas las redes sociales de la doctora. Recuerden que la pueden encontrar como Neuromarce, así estamos a través de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también ya nos escuchan en Spotify. Además de eso, les recuerdo que este fue una consulta virtual en colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia. No olviden que somos especializados en neurología, hematología, reumatología y oncología. Nos vemos el próximo martes a partir de las 2 de la tarde. Que estén bien.